Capítulo 1. ¡Date prisa! ¿Quieres tranquilizarte? Ya casi he terminado. Con los dientes apretados, Alice se acuclilló en la oscuridad para pintar la última S mientras Mark, arrodillado junto a ella, la alumbraba con una linterna. Sus voces resonaban en el pasillo desnudo. El foco de luz que iluminaba la obra tembló ligeramente cuando él se rió por lo bajo. De repente dio un respingo. Habían escuchado un chasquido. Unas luces parpadearon a lo lejos antes de proyectarse en el vestíbulo del colegio. Dos uniformes se perfilaron en el umbral de entrada. Ali dejó caer el brazo, despacio, sin retirar el dedo del aerosol de pintura, dibujándole así a la letra una especie de cola grotesca que bajaba por la puerta del despacho del director hasta el sucio suelo de linóleo. ¡Corre! En cuanto la palabra hubo salido de sus labios, Ali salió volando por el amplio pasillo. El chirrido de la suela de sus deportivas resonaba hueco en silencio del Instituto Brixton. No se volvió a mirar si Mark la seguía. Ignoraba dónde se habían metido los demás, pero el padre de Harry lo mataría si volvía a pillarlos con las manos en la masa. Ali dobló una esquina como alma que lleva el diablo y enfiló por un tramo del pasillo sumido en tinieblas. Distinguió un resplandor verdoso al fondo, el aviso de una salida de emergencia. Un estremecimiento de euforia le recorrió el cuerpo mientras corría hacia la que iba a ser su salvación. Iba a conseguirlo. Se iba a librar. Casi estampándose contra la puerta doble, empujó con todas sus fuerzas la barra que había de abrirle el paso a su libertad. No cedió. Incapaz de dar crédito, volvió a empujar, pero la puerta estaba bloqueada. «Maldita sea. Si no fuera porque acabo de cometer un acto de vandalismo», pensó, «los denunciaría al periódico del barrio». Escudriñó el amplio pasillo, desesperada. La policía se interponía entre ella y la puerta principal. La única salida trasera estaba cerrada. Tenía que encontrar otra vía de escape. Contuvo el aliento para agudizar el oído. Las voces y los pasos se dirigían hacia ella. Con las manos en las rodillas, hundió la cabeza. Las cosas no podían acabar así. Sus padres la iban a hacer pedazos. ¿Detenida 3 veces en un año? Como si no hubiera sido bastante fastidio que la matricularan en aquel maldito instituto. ¿A dónde la enviarían ahora? Corrió hacia una puerta cercana. 1, 2, 3 pasos. Probó la manilla. Cerrada. Avanzó por el pasillo hasta la siguiente. 1, 2, 3, 4 pasos. Cerrada. Estaba corriendo directamente hacia la policía. Aquello era una locura. Por fin, la tercera puerta se abrió. Un almacén. ¿Dejan el almacén abierto pero cierran las aulas? ¿Los que dirigen este instituto son idiotas? Deslizándose con suma cautela entre los estantes atestados de paquetes de papel, fregonas y material eléctrico que no podía identificar en la penumbra, dejó que la puerta se cerrara a su espalda mientras trataba de recuperar el aliento. Una oscuridad negra como boca de lobo la envolvía. Tendió una mano ante ella, justo delante de los ojos, y no pudo verla. Sabía que estaba ahí, notaba su presencia. Sin embargo, la imposibilidad de atisbarla la desorientó un momento. Al estirar los brazos para recuperar el equilibrio, empujó un montón de papel apilado. A tientas luchó por evitar que cayera. Oyó unas voces amortiguadas procedentes del exterior. Sonaban muy lejanas. Solo tenía que esperar unos instantes y se habrían ido. Apenas unos minutos más. Hacía un calor sofocante. «Tranquilízate», contó sus pesadas respiraciones. 12, 13, 14. Era inútil, ya había empezado. Aquella sensación de estar atrapada en un bloque de cemento sin poder respirar. El corazón le latía a 1000. El miedo le atenazaba la garganta. «Por favor, Ali, tranquilízate», se suplicó a sí misma. «Solo 5 minutos más y estarás a salvo. Los chicos no te delatarán». Aquello no iba bien. Estaba mareada, asfixiada. Tenía que salir de ahí. El sudor le resbalaba por el rostro y el suelo parecía mecerse bajo sus pies. Tendió la mano hacia la manilla de la puerta. «No, no, 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 no. No es posible».
El interior de la hoja era completamente liso. Frenética, palpó la totalidad de aquella puerta inamovible y después de la pared de alrededor. Nada. Imposible abrirla desde el interior. Empujó la hoja, repasó los bordes con las uñas, pero no cedía. Sintió que le faltaba el aire. La oscuridad era completa. Cerrados, aporreó aquella puerta lisa e implacable. ¡Socorro! ¡No puedo respirar! ¡Abran! No obtuvo respuesta. ¡Auxilio! ¡Por favor! Le horrorizó el tono suplicante de su propia voz. Apoyó la mejilla contra la hoja y bloqueó entre sollozos para tomar aire mientras golpeaba la madera con las manos. ¡Por favor! Cuando la puerta se abrió al fin, lo hizo tan de repente que Alice se precipitó directamente a los brazos de un agente de policía. Sin soltarla, el hombre dio un paso para atrás para enfocarle los ojos con el haz de una linterna, reparando así en su aspecto desgreñado y en sus mejillas bañadas en lágrimas. Por encima de ella, el agente dirigió una sonrisa burlona a un segundo policía. Fue entonces cuando Ali vio a Mark, cabizbajo y sin gorra. El segundo agente, que lo tenía aferrado por el brazo, sonrió a su vez. Capítulo 2. Entre el murmullo constante que puebla una comisaría la noche de un viernes de verano cualquiera, Ali distinguió la voz de su padre con tanta claridad como si lo tuviera delante. Dejó de juguetear con un mechón de su cabello para mirar nervioso hacia la puerta. «¿Sabe cuánto se lo agradezco? Lamento muchísimo las molestias», le oyó decir. Conocía bien aquel tono de voz, humillado, por su culpa. Llegó hasta ella otra voz masculina cuyas palabras no alcanzó a distinguir, y luego otra vez la voz de su padre. «Sí, estamos tomando medidas y le agradezco el consejo. Lo hablaremos y mañana tomaremos una decisión». ¿Una decisión? ¿Qué clase de decisión? Justo en aquel momento la puerta se abrió y los ojos grises de Alice se posaron en la mirada azul y fatigada de su padre. Al mirarlo, se le encogió un poco el corazón, sin afeitar y tan desaliñado. Parecía mayor y muy cansado. El padre de Ali entregó unos papeles a un agente, quien apenas los miró antes de añadirlos a su expediente. La mujer sacó de un cajón el sobre grande que contenía las cosas de Ali y las empujó en dirección al adulto. Luego aclaró con una voz monótona: «Queda usted a disposición de su padre. Puede irse». Ali se levantó con dificultad y siguió a su padre por varios pasillos estrechos y bien iluminados hasta la puerta principal. Una vez fuera, aspiró con avidez la frescura del aire estival. Si bien se sentía aliviada de haber dejado atrás la comisaría, la inquietud que le provocaba la expresión de su padre empañaba la sensación. Se encaminaron hacia el coche en silencio. Desde el otro lado de la calle, el hombre desbloqueó las portezuelas del Ford negro, cuyo alegre pitido de bienvenida resonó intempestivo. Cuando él encendió el motor, Ali lo miró muy seria, como tratando de excusarse con la mirada. «Papá». Él mantuvo la vista al frente, con los dientes apretados. «Allison, no». «¿No qué? No hables. Limítate a quedarte ahí sentada». Tras eso, el viaje transcurrió en silencio, y al llegar a casa, el padre de Ali bajó del coche sin pronunciar palabra. Ella corrió tras él, sintiendo cómo el vacío crecía por momentos en su estómago. No parecía enfadado, sino acabado. Ali subió al primer piso y recorrió el pasillo, dejando atrás la habitación desierta de su hermano. En la oscuridad de su propio dormitorio se miró al espejo. Su media melena, rojiza por henna, estaba toda enmarañada. Llevaba una mancha de pintura negra en la sien izquierda y tenía sendos borrones de máscara de pestañas bajo los ojos. Tufó rancio a sudor y a miedo. «Bueno», se dijo a su propio reflejo, «podría haber sido peor». Al día siguiente despertó cerca del mediodía, echó a un lado el edredón revuelto y se puso unos vaqueros y una camiseta ajustada blanca. Luego abrió la puerta sin hacer ruido. Silencio. Bajó las escaleras a hurtadillas hasta la cocina,
donde los rayos de sol se filtraban a raudales por la ventana, inundando las despejadas encimeras de madera. Le habían dejado pan y mantequilla, ahora un poco derretida por el calor. Una taza de té con la bolsita ya preparada le esperaban junto al calentador de agua. A pesar de todo lo sucedido, se moría de hambre. Cortó una rebanada de pan y la dejó caer en la tostadora. Luego encendió la radio para ahuyentar el silencio, pero al cabo de unos momentos volvió a apagarla. Dio cuenta del desayuno mientras hojeaba el diario del día anterior sin apenas prestarle atención. Solo cuando hubo terminado, reparó en la nota que dependía junto a la puerta de cocina. A. Nos vemos esta tarde. No salgas. M. Casi sin pensarlo tendió la mano hacia el teléfono para llamar a Mark, pero el aparato había desaparecido de su lugar de costumbre junto a la nevera. De madera, tamborileó con los dedos mientras escuchaba el tic-tac del gran reloj de la cocina que dependía de la pared. 96 tics. ¿O eran tacs? ¿Cómo se sabe la diferencia? Se irguió y dio una palmada a la encimera de pino. ¡A la porra! Subió a esa habitación a toda prisa y abrió el cajón superior del escritorio para sacar el portátil. El cajón estaba vacío. Se quedó de una pieza, cavilando cómo debía interpretar aquella desaparición. Hundió los hombros con un ademán casi imperceptible. Al y no regresaron hasta última hora. Toda la tarde los había esperado nerviosa, dando saltitos para espiar por la ventana cada vez que oía cerrarse una portezuela. Pero cuando llegaron al fin, optó por fingir indiferencia y se acurrucó en el sillón de piel haciendo como que miraba la televisión sin sonido. Su madre dejó el bolso en la mesa de recibidor como tenía por costumbre y luego siguió a su marido a la cocina para ayudarlo a preparar el té. Ali vio apretarle el hombro con un ademán tranquilizador antes de dirigirse a la nevera para sacar la leche. Esto tiene mala pinta. Minutos después, ambos estaban sentados ante ella, hombro con hombro, al borde del sofá azul marino. A diferencia de la noche anterior, el padre de Ali lucía impecable, aunque grandes ojeras le ensombrecían los ojos. Su madre, con los ojos apretados, intentaba aparentar tranquilidad. «Allison», empezó a decir el padre, pero no pudo seguir. Se frotó los ojos con cansancio. Su madre tomó el mando. «Nos hemos estado preguntando qué podríamos hacer para ayudarte». «Oh, no. Salta a la vista que no estás a gusto en tu colegio actual». Hablaba despacio, escogiendo las palabras con cuidado. Los ojos de Ali saltaban de un rostro al otro. «Y como es lógico, ahora que has allanado el colegio, has quemado tu expediente y has pintarrajeado Ross un gilipollas en la puerta del director, a ellos tampoco les entusiasma la idea de tenerte como alumna». Ali se mordisqueó la cutícula del dedo meñique mientras intentaba reprimir una risilla nerviosa. Reírse no mejoraría la situación. «Es la segunda vez que un colegio nos pide con mucha educación que te cambiemos de centro. Estamos cansados de recibir educadísimas notas de las escuelas». El padre de Ali se echó hacia adelante para mirarla a los ojos por primera vez desde el día anterior que fue a buscarla a la comisaría. «Entendemos que te comportes así, Allison», terció. «Comprendemos que es tu manera de afrontar todo lo ocurrido, pero estamos hartos. Pintadas, absentismo, vandalismo. ¡Ya basta! Has dejado clara tu postura». Ali abrió la boca para defenderse, pero su madre la hizo callar con una mirada de advertencia. Ella recogió los pies y se abrazó las rodillas. La madre volvió a tomar la palabra. «Ayer por la noche, un agente de enlace muy amable que, por cierto, lo sabía todo de ti, sugirió que te enviáramos a otro tipo de escuela, fuera de Londres, lejos de tus amigos». Recalcó la última palabra con un tono de amargo desdén. «Esta mañana hemos estado haciendo algunas gestiones y hemos...» La madre de Ali se interrumpió para mirar a su marido con cierta inseguridad antes de proseguir. «Hemos encontrado un lugar que está especializado en adolescentes como tú».
Alice se estremeció. Y hoy hemos ido a echarle un vistazo. Hemos hablado con la directora, que es simpatiquísima, apuntó el padre. La madre de Ali ignoró el comentario. Y ha decidido a que empieces esta semana. ¡Un momento! ¿Esta semana? Ali alzó la voz con incredulidad. Pero si solo hace 2 semanas que estoy de vacaciones. Irás a un internado, sentenció su padre como si no lo hubiera oído. Ali los miró boca abierta. Internado. La palabra resonó en su cabeza. Deben de estar de broma, se dijo. Lo que nos supondrá un gasto excesivo, pero creemos que debemos hacer lo posible por salvarte a ti misma antes de que eches a perder tu vida. Todavía eres menor ante los ojos de la ley, pero eso no va a seguir siendo así por mucho tiempo. El padre de Ali dio una palmada al brazo del sofá mientras ella lo miraba de hito en hito. Tienes 16 años, Allison. Esto tiene que acabar. Ella escuchaba los latidos sordos de su propio corazón. 13 latidos, 14, 15. No podía creer el horrible giro que estaba tomando los acontecimientos. Peor imposible. En aquella habitación se estaban batiendo todos los récords de atrocidad. Se echó hacia adelante en la silla. Miren, sé que he metido la pata. Lo siento muchísimo. Intentó insuflar en su voz la máxima sinceridad posible. Su madre no se dejó conmover, de modo que se volvió hacia su padre, implorante. Pero, ¿no crees que están exagerando? Papá, esto es de locos. La madre de Ali miró de nuevo a su marido, esta vez con semblante inflexible. Él respondió a la hija con una mirada triste y negó con la cabeza. Es demasiado tarde, lamentó. La decisión ya está tomada. Empezarás el miércoles. Hasta entonces, tienes prohibido usar el ordenador, el teléfono, el iPod y no puedes salir de casa. Los padres de Ali se pusieron de pie como 2 jueces a punto de abandonar un tribunal. En el vacío que dejaron atrás, Ali exhaló un suspiro tembloroso. Los días siguientes transcurrieron en un vorágine de confusión y aislamiento. Se suponía que Ali debía de hacer las maletas y prepararse, pero pasó la mayor parte del tiempo intentando convencer a sus padres de que renunciaran a aquel plan absurdo. No lo consiguió. Apenas le dirigían la palabra. El martes por la mañana, su madre le entregó un sobre delgado de color marfil que lucía un elaborado escudo con las palabras Academia Cimmeria, en gruesos trazos de tinta negra. Debajo, en delicada caligrafía, información para los alumnos nuevos. Contenía 2 hojas de papel que parecían escritas a máquina. Ali no estaba segura. En realidad, nunca había visto nada escrito a máquina, pero aquellas letras pequeñas y cuadradas creaban suaves hendiduras en el grueso papel de color crema. Cada página constaba de unos pocos párrafos. La primera era una carta de la directora del colegio. Una tal Isabella Font decía que estaba deseando recibir a alguien en la escuela. Pues qué bien, pensó mientras tiraba la carta a un lado. La segunda hoja no contenía mucha más información. Decía que el colegio le proporcionaría los lápices, bolígrafos y papel que necesitase, así como el uniforme, que debía marcar sus iniciales en todas las prendas que llevase consigo con rotulador de tinta permanente o bordadas, y que también llevase botas de agua y un impermeable porque los terrenos de la escuela son grandes y de ambiente rural. De la carta buscando la inevitable y siniestra alusión al reglamento escolar. Y como era de esperarse, ahí estaba, destacado en negritas. La totalidad de las normas de conducta que los alumnos deben observar les será proporcionadas a su llegada. Por favor, asegúrate de leerlas y cumplirlas al pie de la letra. El incumplimiento de cualquiera de estas normas será castigado con severidad. Y justo debajo, algo aún peor. A los alumnos no se les permite abandonar las instalaciones de la escuela con posterioridad a su llegada, sin permiso expreso de sus padres o de la directora.
Los permisos solo se concederán en casos excepcionales. A Ali le temblaban las manos cuando recogió la primera página del suelo. Dobló las cartas para meterlas en un sobre y las guardó en el escritorio. ¿A dónde me enviarán? ¿A un colegio o a un correccional? A continuación bajó a la cocina, donde su madre estaba preparando la cena. Voy a llamar a Mark, declaró Ali en tono desafiante al mismo tiempo que cogía el teléfono, que reaparecía como por arte de magia cada vez que sus padres estaban en casa. ¿Ah, sí? Su madre dejó el cuchillo sobre la encimera. Si voy a ir a la cárcel, tengo derecho a hacer una llamada, ¿no? Dijo en un tono de justa indignación. Todo aquello había llegado demasiado lejos. La madre acudriñó el semblante de su hija durante unos instantes. Luego se encogió de hombros, recuperó el cuchillo y siguió cortando un tomate en rodajas finas. Muy bien, pues llama. Al ir a marcar, Alice se quedó unos segundos en blanco. Tenía un número de Mark grabado en el móvil, por lo que rara vez lo marcaba de memoria. La señal de llamada se repitió varias veces. ¿Sí? La voz de su amigo le sonó tan familiar y tranquilizadora que por un momento Ali temió haber enloquecido. Hola, soy Ali. Ali, maldita sea, ¿dónde te has metido? Mark parecía tan aliviado como ella. Encerrada bajo llave, fulminó a su madre por la espalda. Me han quitado el teléfono y el ordenador. No me dejan salir de casa. ¿Qué tal te va a ti? Lo normal, se rió. Los viejos están cabreados y los profes también, pero ya se les pasará. ¿Te han expulsado? ¿De dónde? ¿Del instituto? No. ¿Y a ti? Eso parece. Mis padres me enviaron a un campo de prisioneros que se hace llamar colegio, en alguna parte de Mongolia exterior. ¿En serio? Mac parecía disgustado de verdad. No fastidies. ¿Por qué son tan bordes? Nadie se hizo daño. A Ross se le pasará. A mí me tocará hacer alguno que otro trabajo para la comunidad, disculparme con todo el mundo y después de vuelta a la tortura académica. No me puedo creer que tus padres sean tan sádicos. Oye, los sádicos dicen que no podré hablar contigo una vez que esté en la cárcel escuela, pero si quieres encontrarme, se llama Simmer. La línea enmudeció. Ali alzó la vista y vio a su madre con el enchufe del teléfono en la mano, arrancado de la pared, y un semblante predeterminadamente inexpresivo. Ya está bien, dijo mientras retiraba con suavidad el auricular de la mano de su hija. Cuando la madre de Ali siguió cortando los tomates tan tranquila, Alice se miró sin dar crédito a lo que acaba de suceder. En el transcurso de 30 segundos, la palidez de su cara mudó a un rojo encendido mientras pugnaba por contener las lágrimas. Por fin, se giró sobre los talones y salió de la cocina hecha una furia. ¡Estás como cabras! Aunque empezó hablando en susurro, la frase se fue convirtiendo en un grito conforme subía las escaleras. Cerró de un portazo la puerta de su habitación y se quedó allí plantada, mirando a su alrededor perpleja. Aquel lugar ya no le parecía su hogar. El miércoles amaneció cálido y radiante. Al despertar, Ale descubrió sorprendida que ante todo se sentía aliviada. Por lo menos aquella fase del castigo había llegado a su fin. Se pasó media hora plantada frente al armario tratando de decidir qué ponerse. Por fin optó por unos vaqueros de pitillo negros y una camisa negra sin mangas con la palabra problema garabateado en un color plata en la parte delantera. Se cepilló la melena roja y brillante y decidió llevarla suelta. Al contemplarse al espejo se vio pálida, asustada. Puedo hacerlo mejor. Con el lápiz de ojo se dibujó un trazo negro y grueso sobre la línea de los párpados. Se completó con una gruesa capa de máscara de pestañas y a continuación rebuscó bajo la cama, sacando sus botas Dux Martin color violeta de caña alta y se anudó por encima de los vaqueros. Cuando bajó pocos minutos después tenía el aspecto, según ella, de una estrella de rock. Emanaba un aire de rebeldía. Al reparar en el atuendo, la madre de Ali profirió un suspiro dramático, pero no dijo nada. El desayuno transcurrió en un silencio sepulcral.
En cuanto hubo concluido, los padres la dejaron a solas para que terminara de hacer el equipaje. Ali amontonó la ropa sobre la cama y después se sentó entre las prendas, con la cabeza apoyada en las rodillas dobladas, contando las respiraciones hasta que se tranquilizó. Aquella tarde, mientras caminaba hacia el coche, Ali permaneció un segundo mirando su casa, una vivienda normal y corriente, con la intención de memorizarla. No era gran cosa, pero siempre la había considerado su hogar, con toda la belleza y el sentimiento que la palabra entraña. En aquellos momentos, le parecía idéntica a cualquier otra casa de la calle. Capítulo 3. El viaje en coche fue espantoso. En circunstancias normales, a Ali le habría encantado la idea de abandonar la ciudad un cálido día de verano. Pero a medida que las bulliciosas calles de Londres cedían el paso a onduladas campiñas salpicadas de ovejas que dormitaban al sol, le invadió un sentimiento de soledad. Por otra parte, tampoco en el coche reinaba un ambiente muy alegre que digamos. Sus padres prácticamente la ignoraban, y su madre, aferrada al mapa, se limitaba a dar alguna que otra indicación. Acurrucada en el asiento trasero, Ali clavó la mirada resentida en las nucas de sus padres. ¿Por qué no compraban un GPS como todo el mundo? Había formulado aquella misma pregunta muchas veces en el pasado, pero su padre se limitaba a responder que no le importaba ser unos retrógradas y que todo el mundo debería aprender a interpretar un mapa. Pues qué bien. Al no tener acceso al plano, Alice se conformaba con hacer conjeturas sobre su destino exacto. No habían llegado a decirle dónde estaba el colegio y los nombres de los desvíos pasaban sumando: Guildford, Camberley, Farnham. En ciertos momentos abandonaron la autopista y empezaron a circular por onduladas carreteras secundarias, flanqueadas por altos setos que le tapaban la visibilidad a su paso por los pueblos. Crondall, Dippenhall, Frensham. Por fin, 2 horas después, tomaron un tortuoso camino de tierra. A paso de tortuga, se internaron en un bosque frondoso donde reinaba el frescor y el silencio, tras unos minutos de botar y zarandearse cada vez que el coche esquivaba los peores baches. Llegaron a una alta verja de hierro. Se detuvieron. Solo el murmullo del motor turbaba el silencio. Durante un largo minuto se limitaron a esperar. ¿No tienes que tocar el claxon o llamar al interfono o algo por el estilo?, susurró Ali, que veía aquella imponente verja negra internarse en los bosques hasta donde se perdía la vista. No, el padre de Ali también cuchicheaba. Debe de haber un circuito cerrado de cámaras o algo así. Cuando llegan visitantes, lo advierten. La primera vez que vinimos solo tuvimos que esperar a unos pocos. Las verjas temblaron y poco después se abrieron hacia adentro con un sonido metálico. El bosque se prolongaba bajo un sol cuyos rayos apenas se filtraban entre la densa fronda. Alice se quedó mirando las sombras que se cernían ante ella. Bienvenida a tu nuevo colegio, Ali. Bienvenida a tu nueva vida. Mientras las puertas completaban el movimiento de apertura, contó los latidos de su corazón. Bum, 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 bum. 13 latidos antes de que la carretera se abriera ante ellos. El corazón le latía con tanta fuerza que miró a sus padres a hurtadillas por si también ellos lo oían. Sin embargo, solo los vio aguardar pacientemente. Su padre tamborileaba con los dedos en el volante. 25 latidos y las puertas se abrieron del todo con un estremecimiento. En el coche su padre metió primera. Volvían a avanzar. Al notar un nudo en la garganta, Alice se concentró en la respiración. Lo último que quería era sufrir otro ataque de pánico en aquel preciso instante, y contar le ayudaba a tranquilizarse. Gracia no conseguía ahuyentar el mal presentimiento que empezaba a embargarla. «No te pongas histérica», se dijo. «Solo es un colegio más, Ali. Céntrate». Funcionó. Su respiración se normalizó una pizca. Su padre guió el automóvil por una avenida de grava fina
que se internaba en la fronda del bosque. En comparación con el deteriorado camino de tierra que acababan de dejar atrás, el coche parecía flotar por aquel suelo liso y bien conservado. Ali seguía contando pulsaciones. Durante 123 latidos, nada salvo árboles y sombras. Luego, al alcanzar un claro, el redoble de tambor coronario y el colegio sirvió ante ellos. Perdió la cuenta. Aquello superaba sus peores sospechas. Al pie de una cuesta empinada y boscosa, intempestivo a la brillante luz del sol, se desplegaba un enorme caserón gótico de ladrillo rojo oscuro. Se diría que habían arrancado aquella construcción de 3 pisos de otra época y lugar para dejarla caer ahí, en donde quiera que estuvieran. Lo más llamativo era el tejado irregular, en forma de abruptos picos y torreones, coronados por lo que parecían dagas de hierro forjado hediendo el cielo. Maldita sea. Es un edificio impresionante, exclamó el padre de Ali. Yo más bien diría espeluznante, gruñó la madre. Tétrico. La palabra que buscan es tétrico. En contraste con aquella siniestra construcción, el sol trocaba la avenida de grava en una larga pieza de marfil. Enmarcando contraste con aquella siniestra construcción, el sol trocaba la avenida de grava en una larga pieza de marfil que serpenteaba hacia la gran puerta de ébano recortada en la pared de ladrillos oscuro. Cuando se internaron en la sombra que proyectaba el edificio, el padre de Ali detuvo el coche. En cuanto cesó el movimiento, la puerta se abrió y salió una mujer delgada y sonriente que bajó la escalinata con paso ágil. Llevaba la abundante melena color miel recogida con desenfado, y el cabello se le rizaba en las puntas agradecido. Ali le reconfortó el aire de absoluta normalidad que desprendía. Llevaba las gafas sobre la cabeza y un cardigan de algodón color crema sobre el vestido azul claro. Los padres de Ali se apearon para saludarla. Como a nadie parecía importarle que se hubiera quedado rezagada, Ali abrió la portezuela de mala gana y se bajó del asiento trasero del Ford, que de repente le pareció un lugar amigable y familiar. No cerró la puerta. En lugar de reunirse con los demás, se apoyó en el automóvil y contempló con recelo la escena que se desplegaba ante ella, esperando. 27 latidos. 28, 29. Señor y señora Sheridan, encantada de volver a verlos. La mujer tenía una voz cálida y cantarina. Sonreía con facilidad. Espero que el viaje no les haya resultado muy pesado. A veces hay un tráfico terrible en el trayecto que discurre desde Londres hasta aquí. Por lo menos hace un día maravilloso, ¿verdad? Ale advirtió que la mujer tenía algo de acento, pero no supo identificarlo. ¿Escocés? Otorgaba a sus palabras un aire rebuscado pero delicado al mismo tiempo, como si estuvieran labradas. Cuando acabaron los intercambios de saludos de rigor y la conversación empezó a decaer, los 3 se volvieron a mirar a Ali. Las sonrisas educadas de sus padres desaparecieron, reemplazadas por los semblantes estudiadamente impasibles a los que la joven, por su fastidio, había acabado por acostumbrarse. Sin embargo, la directora le sonrió con cariño. «Y tú debes de ser Ali». Escocesa, seguro, aunque tenía un deje raro, casi imperceptible. «Ali, soy Isabella Fanold, la directora de la Academia Cimmeria. ¿Me puedes tutear? Bienvenida». Le sorprendió un poco que se dirigiera a ella por su diminutivo en lugar de llamarla Allison, como siempre hacían sus padres. También le extrañó que una directora le invitara a hablarle de tú. Pero mola. Isabel le tendió una mano delgada y pálida. Tenía unos preciosos ojos de color miel y de cerca parecía más joven que cuando la había atisbado a lo lejos. Ali no quería saber nada de aquel lugar, no quería saber nada de aquella mujer, pero se sorprendió a sí misma respondiéndole el saludo, y cuando la directora le estrechó la mano, con un fuerte apretón y frío,
para después soltarla con suavidad, se relajó una pizca. Isabel sostuvo su mirada un momento más de la cuenta, y Ali creyó ver compasión asomado a sus ojos antes de que se volviera a mirar a sus padres con una sonrisa y una demanda de disculpa. Lo lamento, pero es nuestra política que los padres se despidan aquí de sus hijos. Cuando los alumnos cruzan el umbral, dan comienzo a una nueva vida en Cimmeria, y nos gusta que lo hagan de una manera independiente. A continuación, mirando a Ali, prosiguió. ¿Has traído mucho equipaje? Espero que podamos llevarlo entre las dos. Casi todo el personal está atareado en estos momentos, por lo que me temo que no las tendremos que apañar solas. Por primera vez, Ali intervino. Era verdad, el colegio proporcionaba tanto material y permitía traer tan poco que al final todo le había cabido en un par de bolsas de viaje medianas, donde llevaba sobre todo libros y cuadernos. El padre de Ali fue a buscarlas al maletero del coche. Isabel tomó las más grandes con sorprendente facilidad, intercambió amables frases de despedida con los adultos y luego echó a andar hacia el colegio. Esfuérzate y mándanos una carta de vez en cuando, le dijo el padre. No había abandonado su actitud distante, aunque parecía estar triste cuando le dio a Ali un abrazo rápido. Su madre le apartó un mechón de la cara, pero evitó sus ojos. Por favor, dale a este lugar una oportunidad y llámanos si nos necesitas. Estrechó a Ali con fuerza apenas un segundo, luego la soltó y se encaminó al coche sin mirar atrás. Ali se quedó allí plantada, con los brazos caídos, y andaba el camino por la suave avenida de grava. Se le saltaron las lágrimas, pero sacudió la cabeza con decisión para ahuyentarlas. Tras coger el resto del equipaje, se volvió a mirar a Isabel, que la observaba. Siempre es duro la primera vez, le dijo ella con un tono de voz amable, pero mejora con el tiempo. Luego, mientras se dirigía a paso vivo hacia la escalinata de entrada, añadió por encima del hombro. Me temo que tendremos que andar un poco. Descubrirás que este edificio es sencillamente inacabable. Las últimas palabras le llegaron amortiguadas desde el interior. Ali vaciló un instante antes de echar a andar atrás de ella. De camino, haremos un rápido tour turístico, estaba diciendo Isabel, pero Ali apenas la oía, extasiada como estaba en la contemplación del inmenso vestíbulo. Una vidriera en lo alto convertía la luz del sol en una sombra de 1000 colores que sumía el edificio en frío y penumbra. Gruesas arcadas de piedra reforzaban el techo que se alzaba a no menos de 6 metros de altura. El suelo era de mármol, pulido con el roce de miles y miles de pies a lo largo de cientos de años. Candelabros de 1,5 metros querían como centinelas en cada rincón, y antiguos tapices decoraban algunas de las paredes, cuyas imágenes Ali casi no pudo admirar por miedo a perder de vista a la directora. Desde el vestíbulo accedieron a un amplio pasillo con los suelos forrados de madera oscura. Isabel entró en la primera sala a la derecha. En el interior había más de una docena de grandes mesas de madera redondas, cada cual rodeada de 8 sillas. A lo largo de una de las paredes se extendía un enorme hogar cuya altura sobrepasaba la propia Ali. Este es el comedor. Aquí se sirven todas las comidas del día, explicó aguardando lo justo para que su nueva alumna echara un vistazo antes de retomar la caminata por el pasillo. Poco más allá, al otro lado del corredor, la directora traspasó un umbral en forma de arco. Los suelos de aquella sala eran de madera pulida, los techos se alzaban casi tan altos como el de la entrada, y estaba prácticamente vacía. El lugar era tan grande que empequeñecía a Isabel, y enormes candelabros de metal pendían de cadenas sujetas al techo. Este es el salón de actos. Aquí celebramos los acontecimientos importantes, bailes, reuniones y cosas así, aclaró Isabel. Esta es la parte más vieja del edificio, mucho más antigua que la fachada, más antigua incluso de lo que parece. Giró sobre sus talones y siguió andando a toda prisa. Ali correteaba para no quedar atrás e incluso jadeaba un poco debido al esfuerzo.
Isabel avanzaba como una flecha. Giró a la izquierda y señaló con un gesto otra puerta, explicándole al mismo tiempo que allí estaba la sala común. Entonces iniciaron el ascenso por una amplia escalinata de madera resguardada por una imponente barandilla de caoba. Las alpargatas de Isabel emitían un ligero bufido en cada paso, mientras le recitaba de un tirón datos y cifras relativos al edificio. Alice se sentía abrumada ante tanta información. La escalinata era eduardiana, ¿o Isabel había dicho victoriana? El comedor se remontaba a la época de la Reforma, ¿o era Tudor? La mayoría de las aulas se encontraban en el ala este, pero ¿qué había en el oeste? Coronado 2 tramos de escalera, Isabel giró a la izquierda y recorrió otro pasillo. A continuación, accedió por una escalera más estrecha que desembocaba en un corredor largo y mal iluminado, donde se alineaban varias puertas de madera pintadas de blanco. Estos son los dormitorios de las chicas. Veamos, estás en el 329. Se apresuró por el pasillo hasta dar con el número indicado y empujó la puerta. Era una habitación oscura y pequeña, con una cama desnuda, una cómoda con un escritorio a juego y un armario, todo pintado del mismo blanco inmaculado. Isabel cruzó el cuarto, levantó una aldaba que Ali no alcanzaba a ver y abrió el postigio que protegía la pequeña ventana en forma de arco. Al instante, la habitación se iluminó con una luz dorada del atardecer. Solo necesitaba un poco de aire fresco, comentó la mujer en tono alegre mientras regresaba a la puerta. Tiene los uniformes en el armario. Tus padres nos facilitaron tu talla, pero si algo no te sienta bien, dínoslo. Deberías tener todo lo que necesitas. Te dejo a solas para que te deshagas del equipaje. La cena es a las 7. Ya sabes dónde está el comedor. Ah, y por cierto, se volvió a mirarla. He visto que no vas muy bien en literatura, así que te he apuntado a una de mis clases. Es un seminario especial con pocos alumnos. Espero que te parezca interesante. Ali, que estaba abrumada por tanta información, asintió en silencio. Luego, al comprender que debía decir algo, afirmó no muy convencida: Estaré bien. Isabel inclinó la cabeza a un lado y escudriñó el rostro un instante antes de asentir. Hay mucha información sobre la escuela y las clases a las que asistirás en el sobre que tienes encima del escritorio, aclaró. Ali no había reparado al entrar en el gran sobre marcado con su nombre, pero al verlo se preguntó cómo era posible que lo hubiera pasado por alto. ¿Alguna pregunta antes de que me vaya? Empezó a decir que no con un movimiento de la cabeza, pero se interrumpió. Se miró los pies y volvió a alzar la vista. Jugueteó con la orilla de su camiseta, como dudando. «Eres la directora, ¿verdad?» Isabel asintió, algo perpleja. «¿Y por qué haces todo esto?» Alice señaló a su alrededor con un gesto vago. «No te entiendo», respondió la otra, que obviamente estaba confundida. «¿Por qué hago qué?» Ali trató de explicarse. Recibirme en la puerta, llevarme a mi habitación, enseñarme la escuela. Isabel titubeó cruzándose de brazos al mismo tiempo con desenfado. Adoptó un tono de voz amable. Ali, tus padres me han hablado mucho de ti. Sé lo que pasó y siento muchísimo lo de tu hermano. Comprendo lo que significa perder a un ser tan querido. Y soy consciente de lo difícil que resulta quedar atrapado en ese horror y no volver a salir. Sin embargo, no debes dejar que lo que sucedió te destroce la vida. Tienes mucho que ofrecer y es mi trabajo ayudarte a comprenderlo. Estoy aquí para que te recuperes a ti misma. Se dirigió a la puerta, donde apoyó la mano contra la hoja. 3 inspiraciones y 2 exhalaciones. Enviaré a una perfecta para que se presente y te resuelva cualquier duda, siguió hablando Isabel. Vendrá a las 6. De ese modo tendrás tiempo de aclarar todo antes de la cena. Los horarios de las comidas son estrictos. Por favor, sé puntual.
Se dio media vuelta con su brío habitual, pero cerró la puerta con suavidad y la ajustó sin apenas hacer ruido. Ali suspiró. A solas en la habitación se puso a pensar. ¿Por qué sus padres le habían hablado a Isabel de Christopher? El asunto siempre había pertenecido a la intimidad familiar. ¿Por qué aquel colegio era tan extraño? ¿Por qué no se había cruzado con un solo alumno en el pasillo de camino a los dormitorios? Aquel lugar parecía desierto. Todo era muy raro. Depositó una bolsa sobre la mesa. Después de abrir la cremallera, procedió a sacar las cosas antes de buscarles un lugar. Colocó los libros en la estrecha estantería que había junto al escritorio. Se dispuso a guardar la ropa en la cómoda, pero al abrir los cajones, descubrió que estaban llenos de camisetas, pantalones cortos y jerseys blancos o azul noche, con el emblema de Cimmeria estampados en el pecho, a la izquierda. Abrió el armario muerta de curiosidad y encontró faldas, camisas y chaquetas, todas de uniforme. Hurgó en el interior y sus dedos tocaron algo ligero y vaporoso. Al sacar las perchas descubrió que albergaban delicados vestidos de varios colores. Isabel había mencionado los bailes, pero no le había dicho que la escuela proporcionaba vestidos de fiesta. Sostuvo un vestido de terciopelo azul oscuro. Parecía vintage, con su falda de vuelo hasta la rodilla y un sofisticado escote bordado en forma de pico. Se quedó mirándolo perpleja. ¿Qué hacía eso ahí? Nunca había asistido a un baile de verdad. Sus colegios anteriores no tenían por costumbre celebrar ese tipo de fiestas. La idea de ponerse un vestido caro y asistir a un baile formal le provocó un escalofrío nervioso. Menuda papeleta. Si no sabía bailar. Mientras acariciaba aquella tela tan suave, trató de imaginarse a sí misma picoteando canapés, intercambiando frases de cortesía. Soltó una carcajada amarga. Este no es mi mundo. Ali devolvió las prendas al armario, cerró la puerta de madera y se sentó en el pequeño escritorio de cara a la ventana. Desde la silla podía ver el cielo azul y las copas verdes de los árboles. La tarde empezaba a refrescar. El aire olía a pino y a verano. Abrió el sobre y sacó un pliego de papeles. Isabel no bromeaba al hablar de mucha información. En el interior había un plano del edificio, en el que embozaba dónde estaban los dormitorios en relación a las aulas, los comedores y los aposentos de los profesores. La segunda hoja detallaba el horario: literatura, historia, biología, matemáticas, francés, las asignaturas habituales. A continuación encontró un archivador negro en cuya tapa se leía el reglamento. Contenía páginas y más páginas escritas a mano en una caligrafía anticuada pero hermosa. Sin embargo, antes de que pudiera ponerse a leerlas, alguien llamó. La puerta se abrió para ceder paso a una chica bonita, ataviada con el uniforme de Cimmeria, camisas blancas de manga corta con el escudo de rigor y falda plisada azul marino hasta la rodilla. Ali pensó que tenía una expresión circunspecta. Llevaba el pelo liso, de un rubio platino. Advirtió también que la pedicura de la muchacha hacía juego con el calzado, y de inmediato se sintió incómoda y poco femenina. ¿Cuándo fue la última vez que me pinté las uñas de los pies? Tuvo la impresión de que la chica hacía un esfuerzo por no mirarla fijamente. ¿Ali? Tenía una voz ronca que desentonaba con su aspecto. Ella sintió y se levantó del escritorio. Soy Jules, la perfecta de tu clase. Isabel me pidió que me reuniera contigo. Gracias. Ali tironeó nerviosa de la orilla de su camiseta, mientras se preguntaba si debía haberse cambiado de ropa. Se hizo un silencio. Jules enarcó una ceja con ademán inquisitivo y volvió a intentarlo. Pensó que tal vez tendrías preguntas que hacerme. Ali intentó discurrir alguna pregunta interesante sin éxito. Así que... ¿se supone que debemos llevar el uniforme a diario? ¿Siempre? Jules asintió.
Siempre que estamos en las instalaciones vamos de uniforme. Hay una sección entera dedicada al tema en los documentos que Isabel te ha dejado. Había pensado en hojearlos. Le habría dado cualquier excusa por dejar de tropezar con las palabras. Jules desprendía muchísima confianza en sí misma. Es que son muchas hojas. Demasiadas cosas que asimilar el primer día, reconoció la perfecta. Creo que mi llegada a la escuela le habría pasado fatal de no ser porque mi hermano ya está aquí, lo cual fue una gran ayuda. Muchos alumnos de Cimmeria tienen parientes que asistieron al colegio. ¿Tú tienes alguno? Ali hizo un gesto negativo con la cabeza. Ni siquiera había oído hablar de este lugar hasta hace unos días. Aunque pareció sorprendida, Jules se limitó a decir: Bueno, en ese caso será mejor que te enseñe el área de los dormitorios, aunque no hay mucho que ver, a decir verdad. Ali dio unos pasos en dirección a la puerta, pero la perfecta lanzó una mirada elocuente a su atendo. ¿Por qué no te pones primero el uniforme? Roja como un tomate, Ali se cruzó los brazos, pero Jules no se dio por aludida. Te espero afuera, se limitó a decir, y sin guardar respuesta abandonó el cuarto. En cuanto la puerta se cerró, Ali abrió el armario y sacó una camisa blanca y una recatada falda azul iguales a las que llevaba Jules. Arrojó las prendas sobre la cama. Se había burlado de su ropa. No podría jurarlo, pero parecía tan perfecta. Yo creo que se estaba burlando de mí, pensó Ali con amargura. Eso es lo que hacen las chicas como ella. Las chicas con las uñas de los pies perfectas. Desabrochó las botas con brusquedad y las escondió bajo la cama a patadas. Las chicas con la melena perfecta. Buceó en el armario en busca de un calzado aceptable, pero solo pudo encontrar unos zapatos negros con suela de goma y calcetines blancos de colegiala. Mientras se los ponía, hizo una mueca. Las insoportables chicas perfectas. Al mirarse al espejo de la puerta para comprobar el resultado, reparó avergonzada en su agresivo maquillaje. Jules solo llevaba brillo de labios. Por desgracia, no podía ponerle remedio en ese momento. Se alisó el pelo con las manos y salió a toda prisa. La prefecta la estaba esperando apoyada contra la pared. Ahora pareces una de nosotros, apoyó mientras recorría aquel pasillo estrecho. Ali no supo cómo tomarse el comentario. Antaño esta zona estaba destinada al servicio, explicó Jules, ajena al resentimiento que despertaba en Ali. El edificio se fue expandiendo con el paso de los años, por lo que hoy en día es mucho más grande que en sus orígenes. El cuarto de baño está aquí. Señaló con un gesto la única puerta del pasillo que no estaba enumerada. Lo compartimos todas, de modo que si no vas a primera hora o bastante tarde te tocará esperar. Doblaron hacia la escalera. El edificio parecía mucho más animado. Por todas partes se veían alumnos de uniforme charlando y riendo. Supongo que Isabel te ha enseñado el comedor, prosiguió Jules. ¿Te ha llevado a la sala común? Ali negó con la cabeza. Es la sala más importante del colegio, comentó la muchacha mientras la guiaba hacia las escaleras. Nos reunimos allí después de clase, siempre que no estemos ocupados con tareas. ¿Tareas? Se extrañó Ali. Jules la miró como si no diera crédito a la pregunta. Los deberes, explicó al mismo tiempo que abrió una puerta al pie de la escalera. Accedieron a una zona muy acogedora, decorada con sofá de piel, alfombras orientales desperdigadas por el suelo, un piano en un rincón y estanterías repletas de libros y juegos, altas hasta el techo. Varias de las mesas tenían tableros de ajedrez pintados en la superficie. La habitación estaba desierta salvo por un sillón situado al otro extremo, donde un chico las miraba por encima de lo que parecía un libro antiguo. Tenía el pelo liso y negro, la boca fuerte y unos enormes ojos oscuros enmarcados por pestañas gruesas. Apoyaba los pies con abandono en uno de los tableros de ajedrez. Los ojos de ambos se encontraron,
y Ali tuvo la extraña sensación de que el chico sabía quién era ella. No le sonrió ni pronunció alguna palabra, pero tampoco dejó de mirarla. Al cabo de un momento, que pareció durar una eternidad, ella apartó los ojos y se volvió hacia Jules, que la contemplaba con expresión expectante. «Di algo». «¿No hay, televisor o estéreo?» Creyó oír una risita procedente del otro lado de la habitación, pero rehusó volver a mirar al chico. De nuevo advirtió perplejidad en el semblante de Jules, como si acabara de preguntarle qué era aquella esfera dorada y brillante del cielo. «No, claro que no». La joven optó por un tono grave. «Ni televisión, ni iPod, ni portátiles, ni móviles, en realidad nada del siglo XXI». «¿De verdad que tus padres no te lo han mencionado?» Con cada artículo de la lista de cachivaches prohibidos que Jules recitó para ella, el corazón de Alice se hundía más y más. En respuesta a la pregunta de la perfecta, negó con la cabeza en silencio. La otra parecía asombrada, pero se recompuso lo suficiente como para dar una explicación. Se supone que debemos aprender a divertirnos por métodos más tradicionales, como la conversación y la lectura. Créeme, estarás tan ocupada con los deberes que no tendrás tiempo para ver la tele ni aunque pudieras. Jules se dio media vuelta para abandonar la sala. Todo está explicado en el sobre. Ese estúpido sobre. Tardaré toda la maldita noche en leerlo y descubrir la basura que me espera. Sin volverse al mirar al chico del sillón, siguió a la perfecta por el pasillo. Jules rozó una puerta al pasar. «Aquí está la biblioteca. Acabarás por conocerla muy bien». Cruzaron el vestíbulo principal y la joven empujó una pesada puerta que daba acceso al ala este del edificio. «Aquí están las aulas. Los primeros días te orientarás mejor por los números. En el horario verás que cada clase tiene asignado un número de aula. Todos las conocemos por el nombre del profesor, pero eso no te será de gran ayuda al principio, porque no están indicados en la puerta. En la planta baja se encuentran las clases que van del 1 al 20. De las 100 a las 120 están en el primer piso, y no tienes permiso para entrar a cualquier aula por encima de ese número». Ali la miró sorprendida, pero antes de que pudiera preguntar por qué, Jules dijo: «Bueno, tienes unos 20 minutos antes de la cena, y te sugiero que leas la documentación del sobre ahora que tienes tiempo. El contenido es muy importante. En caso contrario, me parece que mañana andarás un poco perdida. Los profesores te darán los libros en cada clase, por cierto, de modo que solo has de llevar papel y boli. En tu escritorio debería haber en abundancia». Volvían a subir las escaleras que conducían a los dormitorios. «Estoy en la habitación 335 si me necesitas, pero cualquiera te echará la mano si te pierdes, ¿de acuerdo?» Le hizo un gesto de despedida y se dio media vuelta mientras Ali regresaba a su cuarto. Dejando aquel reglamento tan raro para más tarde, hojeó el montón de papeles que guardaba en su escritorio e intentó concentrarse en la guía del estudiante. Los alumnos deben estar sentados en sus pupitres antes de que el instructor dé comienzo a una clase. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez al chico del sillón de piel. Revisó su memoria en busca de recuerdos pasados, pero no pudo recordar ninguno. Estaba segura de que él le había reconocido, o cuando menos sabía quién era. Hizo girar el lápiz entre los dedos mientras evocaba el modo en el que aquellos ojos oscuros la habían escudriñado. Mientras pasaba otra página, echó un vistazo al reloj. ¡Mierda! ¿A dónde habían ido a parar los 20 minutos? La cena estaba a punto de empezar. Salió corriendo de la habitación y estuvo a punto de chocar con una chica rubia de pelo corto que volaba por el pasillo. ¡Cuidado!, gritó la otra sin reducir el paso. Ale aceleró pegada a sus talones. «Perdona, no te he visto». La rubia no se volvió a mirarla, y ambas se precipitaron escaleras abajo hasta detenerse en seco en la entrada del comedor. Sin pronunciar palabra, entraron en la sala con idéntico aire apurado, como si se hubieran despistado charlando. La chica rubia la miró y le guiñó un ojo antes de sentarse en la que parecía ser su mesa habitual, a juzgar por cómo la recibieron sus compañeros.
La sala ofrecía un aspecto muy distinto a la primera visita, en compañía de Isabel. Las llamas de multitudes de velas titulaban sobre las mesas cubiertas con manteles blancos. Platos decorados con colores del colegio y vasos de cristal destellaban ante cada asiento. Al localizar una silla vacía, Alice se sentó. Como si alguien hubiera apretado un botón para quitar el sonido, la conversación en torno a la mesa murió al instante. 7 pares de ojos la observaban en la oscuridad. ¿Les importa que me siente aquí? Nerviosa miró alrededor. Antes de que nadie tuviera tiempo de contestar, la puerta de la cocina se abrió y apareció el personal de servicio, vestidos de negro, portando bandejas de comida. Alguien colocó una jarra de agua junto al codo de Ali. Hasta aquel momento no se había dado cuenta de la sed que tenía y sintió deseos de llenarse el vaso, pero prefirió esperar a ver qué hacían los demás. Nadie movió un dedo. «Por favor, hazlo». Volvió la vista hacia la voz del acento francés que había hablado a su izquierda, donde un chico de piel bronceada, abundante pelo negro y exquisitos ojos azules la miraban. «¿Perdón?» «Siéntate, por favor, hazlo». Sonrió agradecida. «Gracias». Él le devolvió la sonrisa y Ali pensó que iba a derretirse. Era guapísimo. «De nada. ¿Serías tan amable de pasarme el agua?» Ali se acercó a la jarra y, para su alivio, el chico le llenó el vaso primero. Bebió la mitad de un trago y luego se sirvió ternera y patatas en la bandeja que él le tendía. Como volvía a reinar el silencio, miró a su vecino de mesa de reojo. Carraspeó. «Soy Ali», se presentó. Algo le dijo que él ya lo sabía. «Yo soy Sylvain. Bienvenida, sí, María». «Gracias», respondió por un momento, contenta de estar allí. La comida estaba deliciosa. No había probado bocado desde aquel desayuno incómodo y horrible, y ahora engulía con ansia. Sin embargo, cuando levantó la vista después de meterse el último trozo de patata en la boca, descubrió que todo el mundo la estaba mirando. Entonces el bocado le pareció enorme. Masticó con dificultad, y cuando fue a coger el vaso de agua descubrió demasiado tarde que estaba vacío. Con delicadeza Sylvain lo cogió y lo llenó. Tenía una expresión comprensiva y sus ojos claros brillaban a la luz de las velas. Mientras Alice buscaba algo interesante que decir, sus pensamientos se vieron interrumpidos. «Eres de Londres». La voz seca pertenecía a una muchacha pelirroja sentada al otro lado de la mesa. «Sí, ¿cómo lo...? Nos han dicho que venía una nueva alumna. Eres Alice Sheridan». La pelirroja lo había dado por sentado, como si informara de la noticia del día. Ali le contestó con recelo. «Eso me han dicho. ¿Quién eres tú?» «Katy». Nadie más se presentó. Alice se sintió algo acobardada ante aquel escrutinio conjunto y quiso llenar los incómodos huecos de una conversación. Por desgracia, las trivialidades nunca habían sido su fuerte. «Este colegio es enorme», furfulló. «El edificio da un poco de miedo». «¿Ah, sí?», le preguntó Katy, como si el comentario la sorprendiera. «Pues a mí me parece precioso. Toda mi familia ha asistido a esta escuela. ¿Tus padres también fueron alumnos?» Ali negó con la cabeza. Katy enarcó una ceja perfecta mientras las chicas que se sentaban a ambos lados de ella intercambiaban susurros. «Qué raro». «¿Qué es raro?», quiso saber. «La mayoría asistimos a esta escuela por derechos de sucesión. Sylvain, yo y también Jo». Ali no supo a quién se refería. «¿Quién es Jo?». Katy pareció perpleja. «La chica con la que has entrado». «Señorita Sheridan». Una voz atronó a sus espaldas interrumpiendo a Katy. Ali se dio la vuelta para mirar a su propietario. Era un hombre parcialmente calvo que tendría la edad de su padre. Era muy alto. Mediría 1,85 y aunque llevaba un traje algo ajado, tenía un porte casi militar. Ali siguió en el asiento. En la sala se hizo el silencio.
¿Alguien le ha explicado el reglamento que atañe a las comidas de Cimmeria? El hombre la miraba con lo que parecía desdén. ¿Sí? La voz de Ali tembló una pizca, por lo que se esforzó por evitarlo. Los alumnos deben de estar en la sala antes del comienzo de cada comida. Hoy ha llegado por los pelos, igual que usted, señorita Airford. Se giró sobre los talones y señaló a Jo, quien le devolvía la mirada tan tranquila. Él se volvió otra vez hacia Ali. Que no vuelva a pasar. Nueva o no, la próxima vez que llegue tarde será castigada. Grandes zancadas, con los talones repiqueteando en la silenciosa sala. Ali clavó la mirada en el plato vacío. Notaba las miradas de todos los presentes fijas en ella. Enrojeció de rabia. Aquel hombre no tenía derecho a humillarla delante de todo el colegio por algo tan insignificante. Al echar un vistazo a la mesa vecina, vio que Jo tenía los ojos puestos en ella. Por un instante, las miradas de ambas se encontraron y Jo le dedicó una sonrisa pícara y otro guiño antes de seguir riendo y charlando como si nada. Ali vio que un chico frotaba el brazo de Jo mientras ésta apoyaba la cabeza en su hombro, respondiendo con una sonrisa a algo que le decía. Ali se sintió mejor y peor al mismo tiempo. Sus compañeros de mesa conversaban animados, ignorando a Ali ostensiblemente, todos menos Sylvain, que parecía preocupado. ¿Quién era ese?, preguntó mientras doblaba y desdoblaba su servilleta de lino como si no le importara lo que acaba de pasar. Es el señor Zelazny, respondió él. El profesor de historia. Es un poco rígido, como acabas de comprobar. Se considera a sí mismo el guardián de la escuela. Me gustaría decirte que no te preocupes, pero en realidad no deberías de buscarle las cosquillas. Te puede hacer la vida difícil. Yo que tú me aseguraría de llegar puntual a las comidas durante los próximos días. Te estará vigilando. Genial, repuso Ali con resignación. Tengo una suerte patética. A su alrededor, los alumnos empezaban a abandonar las mesas para salir. Ali vio que dejaban los platos y los vasos donde estaban. ¿No ayudamos a quitar la mesa?, preguntó sorprendida. Las chicas que rodeaban a Katy soltaron unas risitas. Katy pareció extrañada. Claro que no. El servicio lo hace. Ali se volvió a mirar a Sylvain, pero el asiento del chico estaba vacío. Se había ido. Oyó más risitas y susurros en la mesa, y como ya había soportado bastantes burlas por un día, se sumó sin más comentarios a los alumnos que se dirigían hacia la puerta. Estaba derrotada. Había dado cualquier cosa por volver a su habitación, escuchar música en el MP3 e intercambiar mensajes con Mark y Harry sobre los bichos raros que habían conocido aquel día. Por desgracia, aquel mundo quedaba a años luz del universo rancio de Cimmeria, donde la tecnología brillaba por su ausencia y los alumnos eran demasiado arrepipis como para coger sus platos y llevarlos a la cocina. De nuevo en el vestíbulo, vio que la gente se alejaba en direcciones diversas. Algunos salían al jardín, otros se dirigían a la sala común, a la biblioteca. Todos caminaban en grupo, charlando y riendo. A solas, Ali subió las escaleras para volver a los dormitorios. 24 peldaños hasta el primer piso y 20 más hasta el segundo. Luego 17 pasos por el pasillo hasta llegar a su habitación. Una vez dentro se dio cuenta de que alguien había estado allí mientras cenaba. Había cerrado las ventanas, aunque el postigo seguía abierto. Rígidas sábanas blancas y un esponjoso edredón del mismo color inmaculado cubrían la cama. A los pies le habían dejado una manta azul oscuro cuidadosamente doblada. La ropa que había dejado tirada por el suelo había desaparecido, reemplazada por un par de zapatillas blancas de estar por casa. En la silla había 2 toallas plegadas sobre las cuales descansaba una pastilla de jabón. Habían ordenado los papeles del escritorio recogiéndolos en un aseado montón. Alguien de por aquí es un maniático de la limpieza. Después de quitarse los zapatos con los pies, Ali cogió los papeles del escritorio y se dejó caer en la cama. Casi no había llegado ni a la mitad cuando la luz del atardecer empezó a oscurecer en el cielo. Bostezó ante el horario de clase. Se calzó las zapatillas y cogió un cepillo de dientes para dirigirse al cuarto de baño. Le embargó cierta presión al abrir la puerta.
pero estaba vacío. Mientras se cepillaba, se contempló en el espejo. Parecía mayor. Ahora que hace una semana, se sentía mayor. De vuelta en su cuarto, cerró la contraventana y se metió en la cama. Por desgracia, cuando apagó la lamparilla del escritorio de la habitación, quedó sumida en una oscuridad profunda, excesiva. Buscó a tientas la lamparilla y tiró el despertador al encenderla a toda prisa. Salió de la cama y abrió la contraventana. Las últimas luces del día estival bañaron el cuarto con un leve resplandor. Aquello estaba mejor. Volvió a apagar la lámpara y se quedó tendida, mirando cómo se esfumaban los últimos rayos del sol y se asomaban las estrellas. Había contado 147 respiraciones cuando se quedó dormida. ¡Ali! ¡Corre! El grito llegó hasta ella procedente de la oscuridad, de algún lugar situado por encima de ella. En cualquier caso, Ali no entendía por qué alguien le aconsejaba que corriera. Ya estaba corriendo, tan rápidamente como le llevaban sus piernas. Su melena flotaba tras ella, y aunque no alcanzaba a ver los árboles con claridad, solo atisbaba las siluetas. Notaba cómo las ramas se enredaban en la ropa, cómo las ramillas le arañaban la piel. El terreno del bosque era irregular, y sabía que acabaría por tropezar. No se puede correr por un bosque a oscuras, es imposible. De repente oyó unos pasos a su espalda y notó que el aire se movía como si hubiera alguien justo. Unos dedos fuertes la agarraron por el hombro izquierdo y ella gritó mientras intentaba defenderse de quienquiera que estuviera aferrada, tratando de golpearlo para librarse. Luego oyó una carcajada desdeñosa justo a su espalda y mientras gritaba, notó que unas manos invisibles la arrastraban por los pies. Alice se irguió sobresaltada. Por un momento no supo dónde estaba y se arrastró a la esquina más alejada de la cama, donde se acurrucó con la espalda contra la pared y las rodillas abrazando como para protegerse. Entonces lo recordó. Cimmeria, el colegio. Aquel sueño de nuevo. Llevaba semanas soñando lo mismo una y otra vez, y en cada ocasión se despertaba bañada en sudor. El cuarto seguía en tinieblas. Al mirar el reloj comprobó que acababa de dar las 12:30. Estaba muy despierta, nerviosa, pero seguía aturdida, como si nada de aquello fuera real. Se levantó de la cama y se inclinó por encima del escritorio para atisbar el exterior. La luna bañaba el mundo con un resplandor azul irreal. Se encaramó al escritorio y abrió la ventana. Apoyó la barbilla en los brazos, sintiendo la brisa fresca de la noche mientras escudriñaba la oscuridad. Oyó las aves nocturnas mientras aspiraba el fondo el aire fresco. Le encantaba aquel olor. Agujas de pino y el suelo mogoso la reconfortaba. De repente oyó unos pasos. Arriba. ¿Cómo era posible? Cuando se estiró para asomarse por la ventana, habría jurado que había visto una sombra casi imperceptible moviéndose por el tejado. Se quedó quieta un momento, escuchando, y creyó oír susurros apagados. Cerró los postigos, comprobó la aldaba para asegurarse de que nadie pudiera entrar, y volvió a meterse a la cama. Pocos minutos después, estaba sumida en un sueño profundo.